El Mundial de Trial 2023 llegaba a su ronda final y decisiva, el Gran Premio de Francia en la localidad de Bertolaye, que se estrenaba como escenario en una cita mundialista. Esta primera jornada fue exigente con los pilotos, ya que además de enfrentarse con unas zonas duras, compuestas de subidas empinadas y grandes piedras en las laderas de un bonito bosque, tuvieron que luchar contra el reloj, ya que el tiempo concedido fue muy justo, ocasionando penalizaciones por tiempo en la primera vuelta a casi todos. Sin embargo, para Tony Bow, cuyo objetivo era adjudicarse su 17º título mundial consecutivo sin tener que esperar a la jornada del domingo, todo marchaba como lo tenía previsto, poniéndose líder desde el principio y abriéndose camino hacia la victoria número 142 de su carrera en Trial GP, la 10ª de la temporada. Bow sumaba 15 puntos en la primera vuelta tras cometer fiasco en las zonas 3, 8 y 12, que resultaron imposibles para todos, aventajando en 6 puntos a su rival por el título, Jaime Busto. Este llegaba a Francia dispuesto a luchar al máximo, con el objetivo de poner presión sobre Bow y aprovechar cualquier tipo de situación favorable, aunque las posibilidades de dar un vuelco en la clasificación eran realmente escasas. Al término de la primera vuelta no solo veía escapar a su rival, sino que por detrás veía la amenaza que le representaban nada menos que 3 pilotos en la lucha por el segundo puesto, ya que Gabriel Marcelli, Adam Raga y Matteo Grattarola estaban a 6 puntos de distancia. El calor y el polvo comprometían el agarre del terreno en la segunda vuelta. Busto sumaba otros 21 puntos y Marcelli se le acercaba peligrosamente, firmando la segunda mejor puntuación de este segundo giro con 16 puntos. Al final Marcelli terminaba tercero, quedando a tan solo un punto de Busto, que era segundo, lo que supone el 6º podio de la temporada para el piloto gallego. Tony Bow se escapaba definitivamente, volviendo a marcar la mejor puntuación de la vuelta con 10 y logrando así una nueva victoria y un sensacional 17º título mundial consecutivo que celebraba junto a su equipo al finalizar la zona 12. Jaime Busto et vainqueur Tony Bow pour la photo avec l'hymne espagnol. I'm super happy, amazing season, not a start with the best, Jaime fighting with me a lot, with incredible riding with Gas. And after Japan, arrived my best with many victories, with big confidence. I'm super happy for this, world champion again. Thank you to the team for making it possible. En el Gran Premio de Francia también se decidirían las otras 4 categorías que componen el Mundial de Trial. En la categoría máxima de las chicas, el interés estaba en la lucha entre la piloto de Serco, Emma Bristow, y la de Scorpa, Berta Bellan. La británica llegaba con una ventaja de 10 puntos en la clasificación general, y esto se notaba en la confianza con la que estaba pilotando. Aguantaba la presión que le estaba imponiendo Berta, ya que ambas estaban igualadas hasta llegar a la zona 7, que sería decisiva. Nadie había logrado superarla hasta que llegó Emma, que era la única en hacerlo, penalizando solo un apoyo. Por lo tanto, se ponía líder al término de la primera vuelta con una puntuación de 9, a la que sumaba 2 por tiempo. Berta mantenía la presión inicialmente, plantando cara a la británica y con la idea de repetir la doble victoria obtenida en el Trial de España, pero en la mencionada zona 7 cometía un fiasco. Otra máxima penalización llegaba en la zona 9, en la que todas las chicas, salvo la noruega Barbet, cometían el temido 5. La catalana finalizaba con un parcial de 12, al que sumaba 4 puntos más por tiempo, por lo que estaba a 5 puntos de Bristow.
La lucha por el tercer peldaño del podio parecía cosa de dos, con la francesa Naomi Monnier muy motivada al correr en casa. Sin embargo, era superada en el primer giro por la checa Denisa Pechakova en apenas 2 puntos. Al final era Monnier quien completaba el podio por delante de Rabino. Bristow cometía un fiasco en la zona 7 de la segunda vuelta, donde Berta lograba el único cero del día, pero la de Scorpa sufría una caída en la zona 10, permitiendo a la británica sumar su 7ª victoria consecutiva. En Trial 2, victoria de Pablo Suárez, dando un vuelco a la apretada clasificación general, ya que los líderes Billy Green y Jack Pease caían a los puestos 17 y 6º. En Trial 2 féminas y en Trial 3 sí vencían los líderes, Alicia Sawyer y George Hemingway. It's been close all day, very tight on time, which has made it stressful. But there's been some good sections today, and the crowd's been amazing. So yeah, I'm happy with my riding overall. Just a bad 5 on the last lap, but without that tomorrow, and I'll be happy. So yeah, one step closer, but yeah, never take anything for granted.